Hoy en nuestro espacio dedicado al campus de La Yutera les queremos contar lo que hacen y cómo trabajan en el Departamento de Sociología. En este departamento, en la Universidad de Valladolid, hay un grupo de investigación que realiza muchos proyectos a lo largo del año. Nos encontramos con su coordinador. Él además es profesor titular de Sociología en el campus de La Yutera, Jesús Valero. Gracias por abrirnos las puertas de su despacho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar queríamos conocer un poquito más de este grupo de investigación que además tiene un nombre muy particular, ¿no es así? Sí, bueno, nuestro grupo de coordinación es un grupo de investigación reconocido y se llama Real Traslab. Abarcamos varios campos, pero sobre todo es ciencia, sociología, también entra migración y educación, ¿no? Y aunque estamos ubicados en Palencia y en Soria, y bueno, somos el mismo grupo, y en Soria coordinan unas cosas y participan los de Palencia, y los de Palencia coordinamos algunas cosas y participan los de Soria. Lo que se trata es de delegar pues, los intereses del grupo entre los dos campus. Jesús, y concretamente en lo que afecta a Palencia, al campus de La Yutera, ¿aquí qué proyectos se están desarrollando? Por ejemplo, este curso. Nosotros este curso estamos en uno que nos lo financia una Fundación de Madrid, que es sobre los estudios STEM a nivel nacional. Hemos cogido pues Andalucía, Extremadura, Asturias, Cantabria, Castilla y León, por supuesto, Madrid, y estamos intentando la Comunidad Valenciana para septiembre. Pero bueno, de momento ya tenemos los datos, cerca de 500 datos de estudiantes de educación secundaria y bachiller. ¿Y qué se pretende conseguir con este estudio? Lo que se trata de este estudio es analizar por qué los estudiantes, en su mayoría de secundaria y de primaria, generalmente les interesan mucho las ciencias, y luego cuando llegan a la universidad el cambio es hacia las ciencias sociales y humanidades. Entonces, saber por qué hay ese cambio, si es por un problema social, por un problema educativo, o porque es más fácil, o no lo sabemos. Realmente estamos intentando ahí investigar, es la primera vez que lo vamos a hacer. Sí que tenemos antecedentes que hemos hecho aquí con los estudiantes, los que llegan al primer año de la universidad, en el campus de Palencia, tanto en educación, en ingenierías agrarias y forestales, y en ciencias del trabajo. Pero no es lo mismo una vez que llegan, porque ya han elegido, que saber cuáles son las causas por las que nos interesa mucho la ciencia, pero luego elegimos estudios de humanidades y ciencias sociales. La investigación no es cosa de la noche a la mañana, son muchos años. Este proyecto, más o menos, ¿qué plazo tiene? ¿Cuándo se van a saber esos resultados? No, bueno, nosotros este curso, porque hemos empezado en septiembre de este curso, o sea, en septiembre del 17, y tenemos que tener conclusiones en diciembre del 18. Tenemos hasta luego en junio del 19 para poder acabar. Lo que pasa es que le dividimos nos exigen que sea una parte media y una parte final, ¿no? En lo cual sí que ya tenemos algunos datos que nos pueden revelar, pero necesitamos hacer todavía una serie de análisis cuantitativos, esas variables, etcétera, que nos lleven a conocer con exactitud cuáles son las razones. Pero bueno, ya de momento tenemos algo. Lo que pasa es que nosotros llevamos haciendo con los estudiantes de primer año que ingresan en este campus. Este será el curso que vengamos, el quinto año, pues estamos haciendo un análisis longitudinal. Pero bueno, no es lo mismo de la ESO y bachiller que ya los que llegan a la universidad. Jesús, nos consta que usted, entre otras cosas que investigan aquí dentro de la universidad, la inmigración es un tema en el que presta mucha atención. De hecho, por circunstancias, ¿no?, está inmerso en un estudio, esto ya desvinculado de este grupo de investigación, pero que sí que lo está realizando actualmente, sobre la inmigración hispana en Estados Unidos. ¿Nos cuenta un poco cuál es el objeto de este estudio? Bueno, nosotros el estudio que empecé a hacer cuando yo estuve residiendo allí un año, con un profesor de allí, de Catholic University of America, empezamos a hacer un estudio sobre cuáles son las razones. Bueno, son varias cosas, ¿no? La identidad, las razones por las que se van a los Estados Unidos, cruzan con los coyotes, muchos pierden la vida y otros lo han intentado 3, 4 y 5 veces hasta conseguir llegar a los Estados Unidos, pasar el Río Grande o el Río Bravo, depende cuál sea el país que
que lo mire, los americanos por un lado le llaman de una manera, los mexicanos por otra, ¿no? Pero es el mismo río, dicho esto, es el triángulo que llamamos DC, Maryland y Virginia. Entonces, de tal manera que queríamos saber cuáles son las razones que les llevan allí, cómo son las ayudas, que quién les ayuda más, si es la Iglesia Católica, si es la Iglesia Protestante o otras iglesias. Están los mormones, hay un amplio, o los evangélicos son más amplios, luego tenemos los protestantes, etcétera. ¿Cuáles son las razones, las ayudas que tienen, por qué se quedan, cuáles son las expectativas, la movilidad que tienen entre distintos estados, etcétera, ¿no? Y luego cuáles son las dificultades que tienen. Lo que sí hemos detectado que una de las principales dificultades que tienen son el idioma. Muchos de ellos llevan 12, 15, 20, 25 años y hablan muy poco inglés, no lo hablan, muy pocos lo entienden, etcétera. Claro, también hay que ver que los niveles educativos son muy bajos. Incluso a algunos les cuesta saber cuál es la diferencia entre el presente, el pasado y el futuro de la lengua castellana. Claro, estamos hablando de gente con unos niveles de analfabetismo. No voy a decir que sean analfabetos, pero con grandes problemas, ¿no?, de lenguaje, por una parte. Y lo segundo, que luego también hay que una realidad. Aunque hablan el español, es muy distinto, muy diferente, porque yo a algunos centroamericanos me costaba entenderlos. O sea, los giros, lenguaje, la interconexión de palabras, bueno, tenía que volverlas a preguntar. Algunos lo grabé, etcétera, para poder luego analizarlo. Y eso, es una cuestión que ahora estamos pendientes de que nos lo publiquen en 2 revistas. Y lo siguiente es que con un profesor de Santa Clara University de la costa oeste, pero está en la costa este, pues estamos sacando un libro de un análisis comparativo entre la inmigración que llega a los Estados Unidos y la inmigración que llega a España, que luego muchos de ellos sabemos que las realidades, sobre todo ahora que está candente con las pateras, los barcos que nos dejan entrar en Malta y en Italia, etcétera, pero también el cambio de la normativa europea, como el cambio de la normativa con Donald Trump, ¿no?, que también es muy significativo, ¿no? Cuáles son todos los problemas que hemos visto ahora, de los niños que son alejados de sus padres, luego los vuelven por la normativa, pero eso es lo que parece así. Pero si uno entra en cualquier prensa diaria, puede ser en el Washington Post, en el New York Times, en cualquier periódico, incluso local, el Texas Tribune, etcétera, ¿no?, cualquiera de ellos vemos que a diario pues mucha gente son expulsados del país. O lo que ha pasado estos días atrás, ayer, creo que fue ayer o anteayer, un mexicano que ha sido con 92 años residente en los Estados Unidos, ha sido golpeado y maltratado, ¿no?, por gente de color, los African American, porque ahí se llaman de otra manera distinta, que nosotros llamamos, y por lo tanto eso también es una consecuencia de lo que está trayendo la política de Donald Trump en este sentido del proceso migratorio, ¿no?, los Dreamers, etcétera, etcétera, que también están. Y eso todo es una parte que es muy importante conocerla para saber. Porque tampoco, veamos, hay diferencias sustanciales, pero no las razones por las que la gente viene. Estos estudios de investigación, Jesús, son interesantes pues para conocer las realidades, ¿no?, y también para eliminar estereotipos, mitos y concepciones que se tienen no solo en Estados Unidos, sino también aquí, ¿no? Usted mismo lo citaba, la inmigración actualmente está en todos los foros de debate y parece que, aunque nos alarmemos y nos llevemos las manos a la cabeza cuando hablamos de Estados Unidos, lo estamos viendo aquí también, por ejemplo, con Italia, ¿no? ¿Por esto sirven estos trabajos de investigación que se realizan pues por profesores universitarios? Hombre, yo creo que todo conocimiento, ¿no?, de ver la realidad y cuáles son las causas, las consecuencias, etcétera, pueden ayudar. Pero también una de las cosas que principalmente tiene que ayudar son los políticos. Porque lo que no se puede, los proyectos de investigación se hacen, se realizan y se ven una serie de causas, unas razones, que pueden tener un sesgo. Depende también, nosotros somos personas, ¿no? Aunque intentamos eliminar todo el sesgo subjetivo, pero los políticos también tienen que ir más allá. Y no se puede pensar a 4 años como piensan, pues, si no el 100% de los políticos, por lo menos el 80%. Por lo menos que están arriba. Entonces, lo que tienen que hacer es saber, no solo que nosotros, sino otros que se han realizado en Andalucía, también las universidades españolas, en Cataluña, en Madrid, en Murcia, etcétera. Pero vemos unas realidades que son muy dispares. Y luego también ver también que dependiendo el marco, ¿no?, donde se desarrollan el número de personas inmigrantes, ¿no?,
o extranjeros que llegan a España, no es lo mismo. Claro, en Castilla y León, pues ahora no sé cuánto andarán, se andarán por las 100 y pico mil, pero en Andalucía cerca del 1.000.000. La realidad es muy distinta, los problemas también que se generan son muy distintos, y sobre todo cuando no hay trabajo para todos. Entonces, hay una, y sobre todo en situaciones de crisis, aquí se llegó a decir que los extranjeros, ¿no?, los inmigrantes, quitaban el puesto de trabajo a los ciudadanos españoles, ¿no? Bueno, eso genera también una serie de reacciones, etcétera. Y ahora, pues bueno, se van oyendo también algunas voces por parte de, pues de gente más de un lado hacia un lado de la política o hacia otro, pero bueno, independientemente. Y luego lo que se dice, una cosa lo que se dice en público y otra lo que se piensa, que también es otra realidad que también habría que tener en consideración. Para estas cosas sirven las investigaciones en sociología, y aquí en el campus de La Yutera pues contamos con ese grupo de investigación que pues desarrolla esos proyectos sobre inmigración y otros temas, como nos ha explicado Jesús Valero. Esperemos ver pronto publicado ese libro. Le agradecemos mucho que nos haya contado y nos haya enseñado un poquito más el trabajo que desarrollan aquí en el campus de La Yutera. Pues nada, muchas gracias a vosotras. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para ayudaros o para que nos ayudéis. Yo creo que esto es la sociedad es mutua, ¿no? Tiene que ser una interacción mutua, ¿no? Eso es. Y para dar a conocer el campus de La Yutera. Hasta pronto, Jesús. Bueno, hasta pronto.